Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a empezar en este caso con el segundo parcial tomado en la cátedra de álgebra exactas, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ver un poco lo que nos pide el problema. Dice, tenemos una transformación lineal llamada G que va a ir de R4 a R4, ¿sí? Ustedes ven acá a continuación, y tenemos la forma explícita de la transformación lineal, G en función de el cambio en función de x1, x2, x3, x4 que ustedes ven a continuación. Entonces la idea del ejercicio es definir una transformación lineal f que vaya de R4 en R4, tales que se cumplan las siguientes condiciones. Por ejemplo, que el núcleo de f esté contenido en el núcleo de g, que el núcleo de f y la intersección de la imagen de g sea distinto de 0, o el subespacio nulo, y que la imagen de f se pueda construir como la suma del núcleo e imagen de g. ¿De acuerdo? Entonces, nada, un poco la idea es tratar de interpretar qué quiere decir cada resultado, ¿no? Y tratar de entender un poco de qué se trata cada caso, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros tendríamos que pensar esto en términos de conjuntos, ¿sí? Como para tratar de ir sacando todos los resultados posibles. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener acá es lo siguiente. Tendríamos que ver, digamos, decir lo siguiente, ¿no? Para empezar el ejercicio nos convendría encontrar los conjuntos que nosotros podríamos llegar a conocer. Es decir, en este caso el núcleo de G, la imagen de G, ¿sí? Y después ver cómo armamos cómo armamos la transformación F en particular, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, sí que es bastante mecánico, sale haciendo las cuentas si uno las hace correctamente y demás. El tema es entender conceptualmente cómo se pueden sacar de una manera simple. Entonces, una forma simple es armar la matriz G, ¿sí? E interpretar la matriz G con los vectores que tiene a continuación. Entonces, G de X, ¿sí? Como transformación lineal, como todas las transformaciones, lo podemos pensar como una matriz M de G, que es la matriz de coeficientes que multiplica cada uno de los vectores conforme lo pide G, multiplicado por el vector que entra. Así piensen en esto como análogo a una función cualquiera. Si yo meto un vector X de determinada cantidad de variables, en este caso va a ser de 4 porque estamos en R4, lo inserto dentro de la función G, ¿sí? Y va a salir G en función de X. ¿Qué cuenta hago acá? Básicamente multiplicarlo por la matriz de coeficientes. ¿Cuál es esa matriz de coeficientes? Es la matriz que dice fila por fila básicamente cuál es la combinación de variables que tengo en cada caso. Entonces, la matriz G va a ser, ¿sí? Vamos a tener cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, en el primer caso vamos a tener la columna del primer vector, ¿sí? Vamos a tener columna x1, x2, x3, x4. Esto le estoy poniendo nada más que por referencia, ¿sí? La matriz real va a ir acá abajo en negro. Entonces, vamos a tener, para el primer coeficiente tenemos 1, para x2 tenemos un 1 también, x3 un menos 2, en x4 no hay nada, así que ponemos un 0. En x1 acá vamos a tener un 1, después en x2 un 1, después un menos 2, después un 0. Después vamos a tener en la tercera, acá, vamos a tener un 1, un 0, un menos 1 y un 0. Y finalmente en la última un 1, un 0, un menos 1 y un 0. ¿Sí? O sea, esa sería la matriz de transformación. Esto es muy útil porque nos permite conocer a nosotros varios temas. En primer lugar, supongamos que queremos calcular la imagen de G, ¿sí? Entonces queremos encontrar una base que nos permita expresar ese conjunto. Entonces, la imagen de G nosotros la podemos construir a partir de los vectores columna de la matriz. ¿Sí? Eso, si ustedes lo ven en cursos de álgebra más avanzados, se llama subespacio columna. No hace falta que lo sepan acá, pero digo, en este caso
los vectores de la matriz de transformación en forma de columna nos dan el subespacio imagen. Entonces, en este caso, la imagen de G va a estar generada, ¿sí?, por los siguientes vectores. Vamos a tener el 1, 1, 1, 1, ¿sí?, primera columna. Luego tenemos la segunda columna, 1, 1, 0, 0. La tercera columna, que es menos 2, menos 2, menos 1, menos 1. Y la cuarta, que es finalmente 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Ese sería el subespacio imagen completo. Ahora, un par de observaciones a simple vista. Deberíamos nosotros triangular esta matriz para ver cuántos vectores son linealmente independientes entre sí. ¿Sí? Chequear básicamente que la independencia lineal de por lo menos cuántos vectores son linealmente independientes. Ya de movida sabemos que el 0, 0, 0 sí es linealmente dependiente del resto. ¿Por qué? Porque básicamente basta con que nosotros elijamos variables o constantes 0 para anular los tres vectores y obtener un vector que es combinación lineal del resto. Yo les desafío, háganlo, ¿sí? Triangulen los vectores de esta matriz. Por ejemplo, pongan el 1, 1, 1, 1, el primer vector, luego el segundo, el 1, 1, 0, 0, luego el tercero, el menos 2, menos 2, menos 1, menos 1. Y van a ver que triangulándolo, lo que van a ver es que son todos linealmente independientes. ¿Okay? O vamos a hacer la prueba, por lo menos para chequearlo, que nos quedamos tranquilos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primero no lo vamos a tocar, vamos a hacer fila 1 menos fila 2. En este caso, esto nos va a quedar con 0, 0, 1, 1. Entonces, vamos a hacer 2 fila 1 más fila 3. Entonces, esto va a ser 2 por 1, 2, más menos 2, 0. 2 por 1, 2, más menos 2, 0. 2 por 1, 2, más menos 1, 1. 2 por 1, 2, más menos 1, 1. Con lo cual, otra sorpresa. Vemos que acá puse nada más que la fila 2 y la fila 3, y acá tenemos la fila 1. Bueno, fíjense ustedes que lo que vimos es que los únicos vectores que son linealmente independientes son estos dos, los primeros dos, porque los otros dos, ¿sí?, los del final, estos dos son linealmente dependientes de los primeros. Con lo cual, en limpio, lo que tenemos es que la imagen de G nos va a quedar generada, ¿sí?, por los dos primeros vectores. Estamos hablando de dos vectores linealmente independientes, con lo cual ya la dimensión de la imagen de G nos da 2. ¿De acuerdo? Esto es dato importante a tener en cuenta para la resolución. Entonces ahora viene lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para encontrar digamos, aplicando por ejemplo el teorema de la dimensión, ¿no? A ver, en este caso esta proposición que vemos acá, nosotros tenemos que F, ¿sí?, la imagen de F va a estar generada por el núcleo de G en suma con la imagen de G. Si aplicamos el teorema de dimensión a este enunciado, la dimensión de la imagen de F va a ser la dimensión del núcleo de G más la dimensión de la imagen de G menos la dimensión de la intersección entre el núcleo de G y su imagen. De acuerdo, acá me quedé sin espacio, pero acá hay que entender algo bien importante. Núcleo e imagen de un subespacio siempre en general tienen intersección, o por lo menos en este caso el teorema de la dimensión habría que hacer un ajuste, porque al hablar de núcleo e imagen solamente nos vamos a quedar con ambos y no con la intersección. Básicamente acá, porque estamos hablando de una transformación que va de RLN a RLN, pero el teorema de la dimensión no es, digamos, estrictamente correcto cuando hablamos de transformaciones, si tomamos en cuenta todo esto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la imagen de G va a tener dimensión 2. Te bastaría ver cuánto es la dimensión del núcleo de G. Entonces, para eso tenemos que hacer otra cuenta, ¿sí? Una cuenta similar. Vamos a tomar de vuelta la matriz de transformaciones y vamos a ver cuál es la definición de núcleo. Entonces, en este caso, para el núcleo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Un X, un vector, que pertenezca al núcleo de la transformación es tal que cuando nosotros lo insertamos en la transformación, lo que va a ocurrir es que nos va a devolver el vector nulo. Y eso para que se entienda bien la definición de acá. Y esto, ¿cómo ocurría? ¿Sí? El vector G de X, que iba a ser el vector nulo, es el resultado de hacer la matriz de coeficientes, que es esta, que ya la habíamos trabajado antes, multiplicado por el X que pertenece al núcleo. Entonces, para resolver el núcleo, acá básicamente lo que podemos hacer es, de esta matriz, ampliarla con la solución homogénea, que es digamos, la solución del núcleo, y luego triangular y hacer los ceros como de costumbre, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, triangulamos, ¿sí?,
hacemos los ceros como de costumbre con las filas y la idea del núcleo es, vamos a ver cuántas matrices son linealmente, cuántas filas son linealmente dependientes de las primeras y ver estrictamente cómo queda del resto. Yo voy a poner el resultado directamente, corrobórenlo ustedes con sus cuentas. Ya de por sí hay una pequeña pista, sin hacer demasiadas cuentas. Fíjense que ambas filas son iguales, por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de las dos primeras, como nosotros tenemos fila 1 es igual a fila 2, básicamente al restarlas se van a hacer 0, con lo cual esto nos va a quedar la primera fila tal cual, y luego hacemos fila 1 menos fila 2 y se anula por completo. Y luego lo mismo, si hacemos con la fila 3 y la fila 4, en este caso, la fila 4 nos va a quedar tal cual, y luego la fila 3 nos queda tal cual y la fila 4 directamente se anula. Y acá lo que vemos es que las dos son linealmente independientes, si quieren restenlas, pero van a ver que ninguna sería el núcleo. Vamos a sacar, para tener una idea, ¿no? Esto sería, por ejemplo, de la segunda ecuación tenemos x1 menos x3 es igual a 0, o lo que es lo mismo, x1 es igual a x3. Y resolviendo arriba vamos a tener x1 más x2 menos 2x1 igual a 0, ¿no? O sea, vamos a tener menos x1 es igual a menos x2, lo que es lo mismo, x1 es igual a x2. Con lo cual, el núcleo de G va a estar dado por, en este caso, generado por, en x1 tenemos un 1, después en este caso vamos a tener en x2 un 1, en x3 un 1, y en el caso de x4, ¿sí? En este caso, nosotros, si ustedes se fijan, como de x4 nosotros no tenemos información, tenemos que crear un vector aparte, ¿no? Que en este caso va a ser el que sigue. ¿De acuerdo? O sea, este sería el núcleo. Tenemos, fíjense, con lo que habíamos dicho del teorema de la dimensión para transformaciones lineales, habíamos dicho que la imagen de G iba a tener dimensión 2 y que el núcleo de G iba a tener también dimensión 2. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos tener que la imagen de F sea de dimensión, por lo menos, o digamos, si nosotros lo tenemos en cuenta, ¿sí? Acá deberíamos sacar, en este caso, la intersección de las dos, ¿sí? Lo que dije antes de las intersecciones es sobre la misma transformación. Me olvidé de aclararlo por las dudas, pero en este caso sí hay que tomar en cuenta la intersección porque no estamos hablando de la misma función. Me refiero a que el teorema de la dimensión de transformaciones es cuando hablamos de la misma transformación. Bueno, en este caso estamos hablando de dos transformaciones distintas, ¿sí? Que G y F, estamos hablando de dos subconjuntos distintos. Lo aclaro por las dudas para no generar inconvenientes. Entonces, ¿qué nos queda? Como esto es dimensión 2 y esto es dimensión 2, habría que ver cuánto es la dimensión de la intersección del núcleo de la imagen. Entonces, paso siguiente, ¿sí? Hallar, en este caso, núcleo de G con la intersección de la imagen de G. Entonces, la idea de esta es la siguiente. Nosotros teníamos la imagen de G, que está dado por este conjunto de generadores, y el núcleo de G, que está dado por este otro, ¿sí? Entonces, una forma, por ejemplo, de encontrar la intersección es decir, bueno, busquemos algún vector que pertenezca a los dos en particular, ¿sí? Y ahí triangular la fuente. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un B que pertenezca a la imagen de G, que va a ser una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, en este caso, B va a estar dado por dos escalares, llamémosle alfa y beta, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a, o C y D, lo que ustedes quieran, no hay problema, ¿sí? Entonces vamos a tener C por 1, 1, 1, 1, más D por 1, 1, 0, 0. Después tenemos un W que pertenece al núcleo de G, entonces va a ser una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces vamos a llamarle W, a este vamos a llamarle A y B si quieren, depende del nombre que ustedes decidan ponerle. Y ahora decir si un vector pertenece a la intersección se puede escribir de una u otra forma. Entonces habría que igualar estos dos vectores. Habría que decir B es igual a W justamente por este motivo. Esto lo que nos lleva es a que B va a ser, en todas partes va a ser C más D. Estoy haciendo la distributiva aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener C más D de este lado. Después vamos a tener C más D. Después tenemos C, C. Y ahora abajo, acá en W, vamos a tener A
tres veces y después b. Entonces vamos a igualar cada uno, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener igualar primera ecuación con primera ecuación con primera, segunda con segunda, tercera con tercera y cuarta con cuarta. Entonces vamos a tener c más d es igual a c más d es igual a, o sea que las dos son redundantes, podemos quedarnos con una sola. Después vamos a tener c es igual a, y después vamos a tener c es igual a b, ¿de acuerdo? Si ponemos todo en términos de c, a nos queda como c, b nos queda como c, y luego lo mismo, acá, d, por ejemplo, nosotros tendríamos d, si reemplazamos acá esto nos va a quedar a más d es igual a, restando a de dos lados, d nos va a quedar como 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si a, b y c nos van a quedar iguales, ¿sí? Entonces, yendo por ejemplo a este lado, o reemplazando c, esto vamos a tener c, 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 porque fíjense que las dos d se anulan por ser 0, entonces lo que nosotros vemos es que la intersección de las dos, ¿sí? O mejor dicho, núcleo de G, intersección con la imagen de G, va a estar generada por el 1, 1, 1, 1. ¿Por qué es importante esto? Porque esto tiene dimensión 1, ¿sí? Entonces, en el teorema de la dimensión, nosotros hemos dicho que la dimensión de f, ¿cuál va a ser? 2 más 2 menos 1, es decir, 4 menos 1 va a ser 3, ¿sí? Entonces es importante esto como para tener idea de cómo dimensionamos a f. Y después, de acá, viene el resto de las condiciones que había planteado el problema. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, núcleo de f tiene que estar incluido en el núcleo de g. Y después, núcleo de f, intersección con la imagen de g, tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a plantear el teorema de la dimensión para dimensionar f y entender un poco la idea. Entonces, nosotros sabemos que la dimensión de la imagen de f va a ser 3, ¿sí? Luego, por el teorema de la dimensión, nosotros sabemos que f va a ir de R4 a R4. Entonces, por el teorema de la dimensión para transformaciones lineales, la dimensión de la base de salida, que es 4, va a ser la suma, la dimensión de la imagen de f más la dimensión del núcleo de f, ¿sí? Ya sabiendo que esto es 3, sabemos que el núcleo de f tiene que tener dimensión 1. Y si el núcleo de f tiene que estar incluido en el núcleo de g, y el núcleo de g a su vez está formado por dos vectores, son los que nosotros habíamos dicho al principio, entonces directamente podemos tomar uno de esos dos vectores en particular. ¿Sí? Eso es para ir viendo las cosas. Entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, si el núcleo de f, ¿sí?, está incluido en el núcleo de g, del núcleo de g puedo tomar uno de los dos vectores, no hay problema, cualquiera que sea me va a servir, ¿sí? Entonces en este caso, sí, lo importante acá es que decimos el núcleo de f, la intersección con la imagen de g tiene que ser distinto de 0. Entonces ¿eso qué quiere decir? Que también el núcleo de f tiene que estar, si el núcleo de f es de dimensión 1 y su intersección con la imagen de g es distinta de 0, eso también dice que esto, o sea, esto es lo que inferimos nosotros, que el núcleo de f tiene que estar incluido en la imagen de g, ¿de acuerdo? Entonces, la imagen de g, acá en este caso, nosotros vemos que está generada por todos estos vectores. Fíjense que la imagen de g, de los tres vectores, o de los dos vectores que está generado, que es el 1, 1, 1, 1, ¿sí? Uno de los vectores, este vector, el 1, 1, 1, también pertenecía a la intersección entre el núcleo y la imagen. Por lo tanto, la inferencia de esto es que el núcleo de f va a ser directamente la intersección entre el núcleo y la imagen. ¿Sí? Eso es como para que ustedes vayan viendo cómo es el razonamiento de esta idea. Entonces, en este caso, el núcleo de f va a estar generado por el 1, 1, 1, 1. Después, todo lo que tenga que ver con el resto, ¿sí?, de la imagen de f, ¿sí?, la imagen de g, perdón, va a estar generada por los vectores que dijimos en la transformación al principio, ¿sí? Entonces, en este sentido, la imagen de f, si es la suma del núcleo de la suma del núcleo de f y la imagen de f, ¿cómo hacemos la imagen de g? ¿Sí? Entonces, en este caso, bien, entonces en este caso, como la imagen de f es la suma de estos dos, para encontrar la imagen de f como vector, digamos, o como subespacio, lo que hay que hacer es triangular los cuatro vectores y ver cuáles son linealmente independientes y con eso formar una base. Entonces vamos a tener, por ejemplo,
el 1, 1, 1, 1, ¿sí? Después tenemos el 1, 1, 1, 0, el 1, 1, 0, 0 y después tenemos el 0, 0, 0, 1. ¿Ah? Estos, acuérdense que en este caso estamos hablando de los que pertenecen, los vectores que pertenecen a la imagen de G y luego los que pertenecen al núcleo de G. Vamos a triangular, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense, la primera va a quedar sin modificaciones, la segunda podemos hacer fila 1 menos fila 2, entonces en este caso vamos a tener 0, 0, 0, menos 1, después acá vamos a tener fila 1 menos fila 3, vamos a tener 0, 0, acá perdón, fila 1 menos fila 2 es más 1, y en este caso vamos a tener 1, 1, y después en este caso vamos a tener 0, 0, 0, 1. Claramente acá, esta fila 2 y la fila 4 son linealmente dependientes, con lo cual una por lo menos se va, y lo que vamos a tener acá es que la imagen de F va a estar generada por estos tres vectores, ¿de acuerdo? Entonces, nada, se cumplen todos los puntos que veníamos a probar. Para encontrar entonces la transformación, lo que hay que hacer es ahora asociarlos a todos, ¿de acuerdo? Entonces, para asociar el vector del núcleo, que habíamos dicho al principio, el vector del núcleo de F, que era el 1, 1, 1, eso quiere decir que F de 1, 1, 1, 1 nos va a quedar 0, 0, 0, 0. Después, con los vectores de la imagen, vamos a asociar a estos tres vectores de la imagen de F con otros vectores, ¿sí? Que en este caso no nos dicen cuáles son. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto. Acá, perdón, esto sería... Sí, está muy bien. Entonces, en este caso, esto va a ser con de 1, 1, 1, 0. Porque vamos a tener el 0, 0, 0, 1. Y luego vamos a tener el... En este caso, podemos tener el 1, 1, 1, 0. O el, por de otra forma, el 0, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué vectores podemos elegir? Podemos elegir cualesquiera, ¿sí? La idea es tratar de, o lo más fácil es tratar de elegir vectores que uno ya sepa que sean linealmente independientes. Entonces, elegir alguna triangulación que uno le guste y con eso estamos bien. Entonces vamos a tener 0, 1, 1, 1, por ejemplo. Después tenemos 0, 0, 1, 1, como otro ejemplo. Y después tenemos 0, 0, 0, 1. Ya con estos son vectores triangulados. Elegimos la correspondencia y ya con esto terminamos el ejercicio. Bien, vamos a arrancar con el segundo caso, donde en este caso lo que nosotros tenemos es una matriz de transformaciones de la base B a la base B' de la función f, ¿sí? La función f como transformación lineal, donde básicamente lo que se hace es un cambio de base entre la base B, formada por estos tres vectores que ustedes ven acá a continuación, y la base B' también con otros tres vectores a continuación. Ambas son bases de R3, lo cual nos indica que son dos conjuntos de tres vectores linealmente independientes y que podemos generar todo R3 a través de ellos, ¿no? Y luego tenemos la matriz que obviamente la tenemos en términos de incógnitas, que no sabemos todos los elementos y que por lo tanto tenemos que averiguarlo. Entonces, para empezar, nosotros tenemos, por un lado, ¿sí? La idea es que, dado este escenario, hay que encontrar el valor de K constante perteneciente a los reales tal que la imagen de 2, 1, 1 pertenezca a este subespacio, ¿okay? Entonces, la imagen, nosotros tenemos que entender un poco cuál sería el marco teórico del problema. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una matriz, ¿sí? Que lo que hace es, básicamente, obviamente, cambia de la base B a la base B' en términos de la función f, ¿sí? Básicamente nosotros cuando a esta matriz la multiplicamos por un vector B que está expresado en la base B, lo que nos va a dar es la imagen de ese vector, ¿sí? Pero en términos de la base de llegada B'. Eso sería un poco lo que está ocurriendo en este caso. Recuerden ustedes que como transformación, la función, ¿sí? Nosotros insertamos un vector x, ¿sí? Sale como f de x, ¿sí? Pero en este caso, al tratarse de una matriz de cambio de base, básicamente lo que estamos teniendo es un vector x de entrada, que básicamente está en términos de, o expresado en coordenadas b, que es este mismo b que pusimos en la nomenclatura inicial, ¿ok? Pero que va a salir ahora con, o expresado en términos de b'. Entonces, ¿qué sería lo lógico para hacer acá?
Es decir, nosotros como primer paso, ¿sí? Para tratar de ver cuáles son los puntos lógicos para tratar de encontrar la solución del problema, como primer paso sería hallar cuáles son las coordenadas, ¿sí? Cuánto sería 2, 1, 1, que es el vector protagonista en este caso, en base B. ¿Sí? Porque acto seguido, ¿qué se podría hacer con ese vector? Bueno, podríamos aplicar esta teoría, ¿sí? Donde en este caso, si nosotros multiplicamos la matriz de B en cambio de base de la matriz F por este 2, 1, 1 en base B, lo que vamos a obtener es la imagen del 2, 1, 1, ¿sí? Es decir, la imagen del 2, 1, 1, pero ahora sí en términos de la base B'. ¿Okay? Entonces, en términos de la base B', ¿sí? Nosotros podríamos expresar, por ejemplo, en términos de, digamos, en términos de la base canónica, ¿sí? Este mismo vector, la imagen del 2, 1, 1 en la base B' va a ser una combinación aleatoria de estos tres vectores, una combinación lineal. Supongamos que tenemos tres escalares, llamémosle A, llamémosle B, llamémosle C. Cada uno va a estar multiplicado por los vectores de la base B', en este caso, y su suma va a ser, ¿sí? Efectivamente a este vector. Una vez que nosotros lo tengamos a ese vector, ¿sí? Lo podemos hacer que pertenezca a ese subespacio. Entonces, ese vector, ¿sí? Una vez que lo tengamos de esta forma, vemos las condiciones para que f de 2, 1, 1 en base B' pertenezca a ese. Esos serían los pasos a seguir. Entonces vamos a empezar con el primero de todos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener que encontrar cuánto nos va a dar 2, 1, 1 en base B. Entonces, en base B, la idea sería ver cuál es la combinación lineal de la base B, de los vectores de la base B, en términos de este mismo para que nos dé el vector que queremos encontrar. Entonces, básicamente tendríamos que tener que 2, 1, 1 tiene que ser el resultado de una combinación lineal de estos tres vectores con tres escalares bien distintos. Inclusive hasta podemos usar las mismas letras, A, B, C, no hay problema en este caso. Entonces vamos a tener, ¿no? Como A por el 1, 0, 0 más B por el 1, 1, 0 más C por el 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si haciendo la cuenta, vamos a tener que 2, 1, 1 nos va a quedar como, fíjense, A más B más C, luego vamos a tener 0A más B más C y luego vamos a tener finalmente C, lo cual de alguna manera está bueno porque es un sistema fácil de resolver, por suerte, ¿no? Entonces vamos a tener la primera parte, C, que nos va a quedar directamente, ¿no? Acá igualamos componente a componente. Entonces en este caso vamos a tener C igual a 1, luego venimos acá, tenemos B más C igual a 1. Como C vale 1, esto sería B más 1 igual a 1, con lo cual vamos a tener en este caso B igual a 0. ¿Sí? Luego, reemplazando en la última parte, tenemos A más B más C es igual a 2, o sea que A más 0 más 1 es igual a 2, o sea que A nos va a quedar 1. Con lo cual, este vector, ¿sí? El 2, 1, 1 en base B, básicamente son las coordenadas, cuáles fueron los escalares con los que tuvimos que multiplicar a los vectores de la base B para obtener lo que queremos, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como 1, 0, 1. Ya el primer paso de la resolución ya está, ya lo tenemos resuelto. Ahora hay que seguir con el siguiente, así que es multiplicar la matriz por el vector, ¿sí? Y con eso encontrar la imagen del vector de la base B', lo que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces ahora, una vez que lo tenemos, ¿sí? Fíjense que esta era la matriz de cambio de base B a base B' de la función f, y este es el vector 2, 1, 1 en base B, obviamente en forma de columna, ¿no? Entonces al multiplicarlo, a lo que vamos a llegar es que esto nos va a quedar, fíjense, K nos va a quedar 1, nos va a quedar 0. ¿Okay? ¿Qué era esto? Para entender un poco, esto era la imagen del 2, 1, 1 en base de prima, que esto nos quedaría K, 1, 0. Entonces, básicamente, este vector son las coordenadas con las cuales nosotros tenemos que multiplicar a la base B', ¿sí? Para tenerlo de alguna forma. Entonces,
En ese sentido, nosotros deberíamos multiplicar, es decir, bueno, ver cuál sería nuestra imagen, ¿no? Entonces, expresada, digamos, en términos de la base normal, la base canónica, ¿no? Entonces vamos a tener la imagen del 211 en términos de la base de prima, que esto nos quedaba como K10, ¿sí? Pues tenemos la base de prima de este lado, entonces vamos a tener f de 211 en términos de la base canónica, nos va a quedar como K por 111, que es el primer vector, más 1 por el segundo, que es 11c. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es que el vector, en términos genéricos, si distribuimos y vemos qué es lo que pasa en cada variable, vamos a tener K más 1 en la primera, después tenemos K más 1 en la segunda y K en la tercera. Ahora, la otra condición del problema es que esta imagen pertenezca a S. Por lo tanto, si pertenece a S, esta imagen tiene que ser solución de esta ecuación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, x1, x2 y x3. Lo que hay que hacer es reemplazarlo en la ecuación de S y después va a haber un valor k determinado con el cual ese vector va a pertenecer a su espacio sin problema, ¿no? Entonces, venimos acá, ¿sí? Entonces decimos que f de 211 pertenece a S. S está dado en este caso por la ecuación vectorial de x perteneciente a R3, tal que x1 más x2 más x3 igual a 0. Vamos a ir reemplazando cada uno de estos. Fíjense, x1 vamos a meter acá, x2 acá, x3 acá. Entonces en este caso nos va a quedar como k más 1 más k más 1 más k. Esto es igual a 0, con lo cual tenemos 3k más 2 igual a 0, con lo cual k nos va a quedar menos 2/3. Y este es el resultado, el k para el cual esta condición se hace verdadera. Bien, vamos a ver el caso ahora 3, que nos pide lo siguiente, ¿no? Tenemos que hallar un polinomio P, ¿sí?, de grado mínimo, que tenga ante sus raíces dos polinomios o dos soluciones z1, z2, de la ecuación z al cubo es igual a menos 8i, que verifiquen que el argumento del producto entre ambos esté entre 3 medios de pi y 2pi, y tal que p sub 0 sea igual a 12. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá nosotros? Primero, que el polinomio de grado perteneciente a los reales va a ser de alguna forma el producto de todas las raíces, de todos los monomios restados con las raíces del mismo. Entonces, en este caso, nosotros lo que primero podríamos hacer sería, como un objetivo, encontrar todos los z, ¿sí? Entonces en este caso sería hallar todos los z, ¿sí?, ¿sí?, pedidos, o sea, en este caso, como primer punto sub a, si quieren, la solución de la ecuación z al cubo es igual a menos 8i, y luego a esto restringirlo a esta condición, ¿sí? Voy a poner un asterisco acá, y luego, ¿sí?, el polinomio de x va a ser un producto, por ejemplo, de x menos la primera raíz por, y así sucesivamente, x menos la raíz enésima. Si acá en este caso tenemos que fijarnos el tema de si las raíces quedan todas complejas, si no, en el caso de que queden complejas tenemos que chequear justamente que si el polinomio pertenece a los reales, tenemos que armarlo de forma tal que pertenezca a los reales. Y un tema acá es que un polinomio va a tener siempre, o se puede incluir una constante que multiplique a todo el polinomio, y esa constante es la que nos va a permitir encontrar cuál es el valor de ese polinomio que satisfaga que la imagen en 0 sea 12. Está bien, igualmente para tenerlo en cuenta. Entonces, en este sentido, ¿sí?, vamos por partes. Vamos a empezar con el primero A, que sería tratar de encontrar la solución a z al cubo es igual a menos 8i. Entonces, para entender un poco el concepto, si nosotros tenemos un número complejo elevado a la n, o sea, un número complejo cualquiera, ¿sí?, en forma polar nos va a quedar como el módulo por e a la i de su argumento. El argumento acá lo voy a llamar como alfa, para ponernos de acuerdo. Esto es la forma polar de un número complejo. Y acá estamos usando, digamos, la propiedad de el exponente complejo e a la i, donde nos permite escribir números de esta forma. ¿Por qué es mejor en estos casos? Básicamente porque todo lo que tiene que ver con potencia de números complejos siempre es más práctica la forma polar.
Entonces, al elevarlo a la n, ¿sí? Lo que estamos haciendo es elevando ambas partes a la n, ¿sí? Entonces, producto de producto, o sea, potencia de potencia se multiplica. ¿Qué pasa cuando estamos calculando una raíz? Supongamos que nosotros queremos calcular un w tal que sea la raíz enésima de n, por ejemplo, de z. Entonces, en este caso nos va a quedar como módulo de z, ¿sí? A la 1 sobre n por e a la i de qué? Del argumento, ¿sí? Más 2k pi sobre n. ¿Por qué estamos hablando de esta forma? Porque n, o sea, en este caso, nosotros tenemos infinitas respuestas, siempre que demos vueltas enteras alrededor del mismo número complejo, que lo da este 2k pi, siendo k un número que pertenece, ¿sí? Está entre 0 y el número antes, ¿sí? Sin incluir el grado del cual tenga la ecuación. ¿De acuerdo? Esto sería para entenderlo un poco, pero no es obviamente un número entero. Entonces, este W, que a su vez era nuestra. Entonces, en este caso, la idea sería aplicar este mismo teorema. Vamos a tratar de calcular de 8i menos 8i cuánto es el módulo del argumento y luego aplicar la cuenta para los k que correspondan. Entonces, por ejemplo, a no hacernos lío con la nomenclatura, supongamos que a 8i vamos a llamarlo, en este caso, m, número complejo. Entonces, venimos acá, número complejo m, en este sentido, va a venir de este lado, por ejemplo. Vamos a tener m, que nos va a quedar menos 8i. Entonces, en cuanto al módulo, ¿sí? Ya sabemos que es 8. Entonces, ubíquenlo si quieren acá en el plano de los números complejos. Esto sería el eje imaginario, esto sería el eje real. Y acá tenemos menos, en este caso, menos 8i. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ustedes observen acá que el argumento, a que llamamos alfa, en este caso nos va a quedar como 3 medios de i, de pi, si es que lo estamos considerando en estos términos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, básicamente, después otra cosa, acá, en este caso, si estamos hablando de una raíz cúbica, k va a pertenecer a 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que z al cubo era menos 8i, que era este w, era este m, perdón, con lo cual z nos va a quedar como el módulo de m a la 1/3 por e a la i de cuánto, del argumento de m más 2k pi, todo esto dividido la potencia, que en este caso es 3. ¿Sí? Entonces, eso para tenerlo de referencia. Entonces ahora, para sacar todos los valores con este intervalo, lo que hay que hacer es ver cuáles son los k, el argumento y luego el módulo. Entonces, lo que se puede hacer es que realmente en estos casos es armar una pequeña tabla con distintos valores y calcular los valores del argumento, los valores del módulo e ir armando el número complejo de a poco. ¿Sí? Digo, esto generalmente porque son cuentas en general no son complicadas, pero puede pasar, ¿no? Entonces, vamos a tener K0, en este caso nos va a quedar como este ángulo que era 3 medios, ¿sí? O sea, con nombre y apellido, 3 medios de pi. Vamos a tener en este sentido, para 3 medios de pi, vamos a tener en este caso 3 medios de pi. Después vamos a tener para 2, en este caso vamos a tener 3 medios más 2, que en este caso es 3 medios más 4 medios, que son 7 medios de pi, dividido 3. ¿Okay? Entonces queda como 11 sextos de pi. M al cubo, que es la raíz cúbica de 8, que nos va a quedar con 2. Entonces en este caso vamos a tener 2 por e a la i de 3 medios de pi, 2 por e a la i de 7 sextos de pi y 2 por e a la i de 11 sextos de pi. Después la idea es tratar obviamente de pasarlo, si es que hace falta, ¿no? Si no hace falta, a la forma polar. Bien. ¿Qué condición nos había pedido en este caso el problema también? Bueno, el problema nos había dicho que el argumento entre Z1 y Z2, que tenemos que aclarar quién es Z1 y Z2. El argumento Z1 y Z2 son las dos raíces, con lo cual el argumento entre las raíces
entre todas debería estar entre 3 medios de pi y 2pi. Ok, entonces, para que un poco se entienda la idea. Entonces, de las que están, deberíamos ver cuál de todas está incluida en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, deberíamos forzarlo a ver cuánto nos va a quedar, digamos, el tema, ¿no? O sea, bueno, en este caso nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros pasamos digamos, o escribimos estos números en la forma polar, vamos a tener, por ejemplo, esto nos va a quedar como 2i, vamos a tener este como menos raíz de 3 menos i, y luego esto como raíz de 3 menos i. ¿Ok? Entonces la idea sería tratar de ver qué argumento entre los dos, ¿sí?, esté entre 3 medios de pi y 2pi. Vamos a ponerlo en forma de desigualdad. Entonces acá la idea es que justamente entre los dos argumentos, ¿qué ocurre cuando tenemos el producto de dos números complejos, ¿no? Bien, supóngase que nosotros tenemos pequeña propiedad auxiliar, ¿no? Dos números complejos que están en producto. En forma polar, esto nos va a quedar como módulo del primero por módulo del segundo, por e a la i del argumento del primero por e a la i del argumento del segundo. Beta, llamémosle, por ejemplo. Entonces, en este caso, los módulos nos van a quedar multiplicándose y luego los argumentos sumándose. Entonces está bueno esto porque ya podemos pasar directamente a expresar este producto como una suma. ¿Sí? Por eso a veces está tan bueno tener la forma polar disponible. ¿Sí? La suma de los dos argumentos nos debería quedar entre 3 medios de pi y 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a ir sumando todos los argumentos, ¿sí?, como para tratar de entender un poco la idea y ver qué es lo que nos está pidiendo cada caso. ¿Sí? Nosotros acá, al principio, acá una pequeña aclaración, esto acá es pi sobre 2, disculpen, mala mía, pi sobre 2 en el primero, por eso daba 2i. Entonces nada, lo que vamos a hacer es ir sumando cada uno y tratando de ver cuál es la suma que nos da lo que pide el problema. ¿Okay? Entonces vamos a tener de acá, vamos a tener el argumento de z1, que en este caso nos queda pi sobre 2, el argumento de z2, que nos queda como 7 sextos de pi, y el argumento de z3, que en este caso nos queda como 11 sextos de pi. Vamos a tratar de ver las distintas combinaciones y ver cuánto nos va dando cada caso. Supongamos que sumamos estos dos, ¿sí?, este más este. Entonces esta suma nos va a dar 5 tercios de pi. ¿Sí? 5 tercios de pi, si lo pasamos a medios, esto nos va a quedar como, o si lo pasamos en unidades comunes, ¿sí?, pertenece, ¿sí?, entre 3 medios y 2pi, está en el tercer cuadrante, así que no hay problema. Después, si sumamos ahora estos dos, pi sobre 2 y 11 sextos de pi, lo que vamos a notar obviamente es que nos da 3. Entonces, en este caso, una vez que tenemos todos los elementos, procedemos a, fíjense, cuando hacemos la suma de todo, acá con esto nos daba 3pi y acá en esto nos da 7 tercios. Con lo cual, el único que cumple es este, el de 5 tercios de pi. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros el que nos sirve, o los que nos sirven, son estos, el z1 y el z2, por los que vamos a usar más adelante para el polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos. Esto nos va a quedar como z1 es igual, en este caso, a 2i, y luego z2, que nos va a quedar como menos raíz de 3 menos i. Ya cumplimos con las dos primeras condiciones. Ahora, sí sabemos que estos son raíces del polinomio en particular, pero el tema es que también, si tenemos raíces complejas, sus conjugadas, por definición, también van a ser raíces del polinomio en cuestión. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es vamos a crear las raíces que faltan, z3, que sería el conjugado de z1, menos 2i, y z4, que sería el conjugado de z2, que en este caso nos va a quedar como menos raíz de 3 más i. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, vamos ahora a armar el polinomio con las partes que faltan. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es
¿cómo nos va a quedar nuestro polinomio? Tenemos 4 raíces, ¿no? Hasta ahora, por lo menos sabemos que va a ser de grado 4. Porque aparte nos pedía polinomio mínimo, entonces más que esto no va a ser. Entonces, p de x, vamos a tener x menos la primera raíz, y así hasta la cuarta, y luego hay que multiplicar por la constante, que recuerden que es importante para la condición que pedimos al principio. Entonces vamos a tener p de x, que esto nos va a quedar como. Entonces en este caso, fíjense, haciendo la distributiva en dos partes, ¿no? Vamos a tener, en este caso, esto nos va a quedar como primero con primero, x al cuadrado. Si esto es más 2i, o sea que nos queda más 2i por x, luego tenemos menos 2i por x, en este caso tenemos menos 4i cuadrado. Luego acá va a ser un poco más complicado por el tema de las raíces en general, pero esto va a quedar como x al cuadrado, más raíz de 3 por x, menos i por x, más raíz de 3 por x, más 3, menos raíz de 3 por i, más i por x, más raíz de 3 por i, menos i cuadrado. ¿Sí? O sea, nada más es un tema de orden que hay que tener en cuenta, así no se preocupen demasiado. Este con este se va. Lo lógico obviamente es que si el polinomio pertenece a los reales y el ejercicio está bien hecho, se cancelen todos los términos complejos. I cuadrado, que es menos 1, ¿sí? Recuerden eso. Entonces en limpio, p de x nos va a quedar como la constante, ¿sí? La constante a, por x al cuadrado más 4, porque es menos 1, ¿sí? Y luego acá tenemos x al cuadrado más 2 raíz de 3 por x más 4. Ahora falta el último punto donde dice que p en 0 nos va a quedar 12. Entonces reemplazamos por 0, ¿no? A por 0 al cuadrado más 4, por 0 al cuadrado más 2 raíz de 3 por 0 más 4 es igual a 12. Entonces vamos a tener, esto nos va a quedar a por 16, porque es 0 más 4 es 4, 0 más 4 4 sobre 12, o sea que a nos queda 12 16avos, que nos queda 3 cuartos. Entonces el polinomio nos queda de esta forma, con a que vale 3 cuartos. ¿Sí? A ver el último caso, el caso 4, donde tenemos lo siguiente. Tenemos una base, ¿sí? La idea es tratar de esta base de 3 vectores, b1, b2 y b3. Es una base de R3 y tenemos la función, una función que va de R3 a R3, una transformación lineal con lo que ustedes ven a continuación, que nos da la asociación entre cada uno de los vectores. Entonces la idea es encontrar los autovalores y autovectores de la función. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr encontrarlos? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que tener una idea de cuál es el sentido de lo que estamos armando, ¿sí? O sea, vamos a tener una relación entre dos partes, ¿sí? Entre comillas, nosotros podríamos pensarlo como, digamos, decir, bueno, estamos asociando una base B, ¿sí? A una determinada transformación, y esa base B, esa matriz, ¿sí? De transformadas, ¿qué características tiene? ¿No? Entonces, en este caso, nosotros supongamos nuestra transformación toma un vector B, ¿sí? B sub i si ustedes quieren, pasa por F, y luego lo que obtenemos es F en función de B sub i, por ejemplo. ¿Okay? ¿Cómo ocurre esa transformación? Porque F, ¿sí? Básicamente se da por multiplicar, o F de B si quieren, multiplicar la matriz en base B de F por el vector en cuestión. ¿Cuál es esta matriz? Esta matriz, ¿sí? En base B de la transformación F básicamente es, si nuestra base está hecha por B1, B2 y B3, sería cuáles serían las imágenes de ese vector, de esos vectores en particular, en formato de columnas, ¿sí? Estamos hablando de la teoría pura exclusivamente de esta materia. Entonces, en este caso tenemos, si tenemos tres vectores B1, B2 y B3, la matriz de base B va a ser la imagen del vector B1 en forma de columna, ¿sí? O sea, en base B, la imagen del vector B2 en forma de columna de la base B, y luego la imagen del vector B3 en forma de columna de la base B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podríamos obtener
esos vectores? Bueno, fíjense que parte de esta pista la tenemos a través de lo que vemos acá, ¿sí? De las igualdades que nos dan en cada caso, y podemos aplicar las propiedades de transformación lineal para sacarlo también, ¿no? por ahí por fuera. Otra cosa, dada la matriz, ¿sí? Que en este caso si es de 3×3, ¿sí? La matriz en base B de F nos va a quedar perteneciente a R de 3×3. Para hallar los autovalores y autovectores sacamos el polinomio característico como hacemos siempre. Es decir, para los autovalores y autovectores tenemos la matriz A por un vector B en particular, nos va a dar lambda por B. Esto recuerden que sale de autovalores y autovectores, que es calculando el determinante de la resta entre la matriz y lambda por la identidad igual a 0, ¿sí? Siendo lambda los autovalores y luego los autovectores que van a satisfacer esta ecuación una vez que nosotros resolvamos la cuenta. Bueno, entonces ese sería el paso. Vamos a calcular cuánto nos da la imagen de cada uno de estos, ¿sí? Aplicando lo que sabemos de propiedad de transformación lineal, que la transformada de una suma es la suma de las transformadas, la transformada de un producto, ¿sí? Es el producto del transformado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, fíjense en este caso, tenemos f de b2, nos va a quedar como b1 más 2b2. Después vamos a tener, acá salió derecho, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a tener después f de b1 más 2b2. Antes de empezar con lo que sigue, ¿sí? Esto lo podemos separar por propiedad de transformación lineal en f de b1 más 2 por f de b2, ¿no? Que esto nos va a quedar como b2, ¿sí? Fíjense que acá inclusive podríamos despejar f de b1 reemplazando esto que conocemos de arriba aquí mismo, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos va quedando, ¿sí? Entonces, de acá lo que nosotros vamos a sacar es que f de b1, ¿sí? Haciendo la cuenta y multiplicando y qué sé yo, fíjense, vamos a tener f de b1 más 2b1 más 4b2 es igual a b2, con lo cual f de b1, esto nos va a quedar como menos 2b1 menos 3b2, ¿ok? Y finalmente f de b3, que lo sacamos de manera similar de abajo, ¿sí? De la última transformación, que es esta. Entonces vamos a tener f de 2b1 más f de b3, que esto nos va a quedar como 2f de b1 más f de b3, que en este caso nos va a quedar como 4b1 más 2b3. Esto reemplazamos, ¿sí? Esto mismo acá adentro, y a lo que vamos a llegar simple y llanamente es que f de b3 nos va a quedar como 8b1 más 6b2 más 2b3. Si ustedes observan, ¿qué es lo que nosotros tenemos en estos casos? Tenemos, obviamente nosotros no tenemos vectores con nombre y apellido, pero lo que sí tenemos son las coordenadas de estos vectores, entre comillas, incógnita, que básicamente son con lo que armamos la matriz de transformadas, ¿sí? De cada uno. Es decir, tenemos justamente las coordenadas de cada uno en particular. Entonces, la matriz de transformación de base B en F, esto nos va a quedar. Primer vector columna, que es este, entonces vamos a tener menos 2 para B1, menos 3 para B2 y 0 para B3, pues no tenemos. En el caso, recuerden siempre que la base B nos quedaba como B1, B2, B3, por lo tanto el orden va a ser respetando esto, ¿sí? Este orden de multiplicación. Entonces después tenemos f de b2, que nos va a quedar 1, 2 y 0, pues no tenemos b3, y en b3 tenemos 8, 6 y 2. Entonces ahora el paso siguiente es, tal como habíamos dicho al principio, calcular los autovalores y autovectores de esta matriz. Pero recuerden que es una matriz solamente de coordenadas, ¿okay? Entonces vamos a calcularla, ¿sí? Procedemos en este caso a calcular el determinante de la matriz. Acá le llamé A por la notación genérica, ¿ok? Pero nada más. Esto lo igualamos a 0, que es polinomio característico. Entonces ahora, en este caso, esto nos va a quedar como menos 2 menos lambda, 1, 8. Después vamos a tener menos 3, 2 menos lambda, 6. Y después tenemos 0, 0, 2 menos lambda, ¿okay? Y el determinante. Lo bueno de esto es que el determinante siempre ustedes lo pueden empezar a contar por la fila o columna con más ceros. En este caso tenemos esta, ¿sí? Recuerden siempre el tema de los signos del determinante. No se olviden de que el signo es
la suma, o sea, es menos 1 a la suma del número de fila o columna de la matriz que están tomando. Entonces, por ejemplo, en este caso esto nos va a quedar como 2 menos lambda, ¿sí?, por menos 1 a la 3 más 3, esto para determinar si sumo o resto, y luego el determinante de menos 2 menos lambda, 1 menos 3 y 2 menos lambda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿sí?, haciendo la cuenta, esto da positivo, obviamente. Todo esto dijimos que era igual a 0, y acomodando los términos van a llegar a 2 menos lambda. Hay que hacer toda la cuenta, ¿no? Pero esto va a quedar como lambda al cuadrado menos 1 es igual a 0. Con lo cual esto ya queda factorizado. Es más, si ustedes sacan el menos 1 multiplicando por fuera y lo pasan al 0, lambda menos 2, después esto va a quedar como lambda más 1 por lambda menos 1 es igual a 0. Entonces, ustedes ahí lo que tienen es, ya tienen los tres autovalores. Entonces, lambda nos va a quedar como perteneciente a menos 1, 1 y 2, ¿sí?, en orden. ¿Cómo sacamos los autovectores? Bien, ya nosotros los autovectores salen de hacer A por B es igual a lambda por B. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, en este caso, al vector B, o mejor dicho, reemplazarlo en cada caso, ¿sí?, reemplazar cada lambda en cada caso, y luego ver cuánto nos van a dar, los vectores, o mejor dicho, cuánto nos van a dar en las coordenadas que corresponden cada vector. Entonces, por ejemplo, si tenemos lambda igual a 2, ¿sí?, vamos a tomar uno por uno, la matriz, el cambio de base nos va a quedar como menos 2 menos 2, esto nos va a quedar como menos 4, 1, 8, reemplazo acá, este 2, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como menos 3, esto vamos a tener 0, vamos a tener 6, y luego 0, 0, 0, ¿sí? Todo esto hemos dicho que era multiplicando por x1, x2 y x3 de las coordenadas del vector en cuestión. Entonces esto lo que nos va a llevar es a que va a quedar como x3 por 2, 0, 1. Entonces, este es el subespacio o el autoespacio relacionado con cada caso. Recuerden que esto es un vector de coordenadas. Entonces, el autovector, vamos a llamarle b sub 2 para hablar de lambda sub 2, va a ser 2 por b1, que es el de la base original, más b3. ¿Sí? Este sería el autovector en cuestión. ¿Okay? Para ir empezando. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer lo mismo, pero reemplazando los otros autovalores. Entonces, por ejemplo, si tenemos lambda es igual a menos 1, vamos a tener que la matriz nos va a quedar menos 1, 1, 8, menos 3, 3, 6 y luego 0, 0, 3. ¿De acuerdo? De acá lo que vamos a sacar es que x1 es igual a x2, esto resuélvanlo, triangulen y lo van a ver. ¿Sí? Y de acá lo que vamos a tener es que x3 nos va a quedar 0, por lo tanto, el vector en cuestión nos va a quedar como, ¿sí?, en este sentido, vamos a tener 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el vector nos va a quedar como, o el vector de menos 1, el autovector de menos 1, nos va a quedar como b1 más b2. ¿Okay? Y después, finalmente, tenemos el último autovector. Entonces, que en este caso nos va a quedar con lambda igual a 1. Vamos a tener menos 3, 1, 8. Vamos a poner un poquito más lejos, 8. Después tenemos menos 3, 1, 6. Después tenemos 0, 0, 1. ¿Okay? Resolviendo para x1, x2, x3, vamos a tener menos 3x1 es igual a x2 y x3 es igual a x0. Por lo tanto, esto nos va a quedar como, en este caso, ¿sí?, si lo terminamos o si lo ponemos en términos de x2, nos va a quedar como 1, menos 3, 0 en base b. Con lo cual vamos a tener que de esto, el vector de 1, el autovector de 1, nos va a quedar como b1 menos 3b2 en base b. ¿Okay? Entonces estos son los autovalores, los autovectores de base. Y entonces la idea también es decir, bueno, ¿se pueden formar una base? Entonces con esto sí, básicamente con los tres vectores, pongo el tercero acá, se puede formar una base y aparte la matriz es diagonalizable. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.